Tenemos ya la primera entrevista de esta emisión de Momentum. Es con el abogado Vidulfo Rosales. Él es abogado, representante jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, a quien hemos pedido que converse con usted y con nosotros para hablar sobre esta polémica desatada ayer por un juez de Tamaulipas que determinó la libertad de 24 ex policías de Iguala que habían sido acusados de homicidio en grado de tentativa en contra de un estudiante de la Normal de Ayotzinapa. Está en llamada telefónica Violeta, si nos escucha. Vidulfo, buenos días. Buenos días. Vidulfo, perdón, Violeta. Le saluda Alberto Nájar y está también Violeta Núñez. Buenos días, bienvenido a Momentum, abogado. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días, gusto saludarles, Violeta también. ¿Qué tal, Vidulfo? Muchas gracias por tomarnos la llamada y bueno, queremos hacerle una consulta y que nos dé su opinión sobre esto que pasó el día de ayer, que se dejan en libertad a 24 sujetos señalados como culpables en el caso de Ayotzinapa y bueno, este juez que ya también veíamos que también absolvió a José Luis Abarca y en total ya lleva 120 personas liberadas, involucradas en este caso, pues de los 43 normalistas. ¿Qué decir al respecto, Vidulfo? Mira, pues en principio no hemos revisado porque fue notificada ayer ya por la tarde la resolución de manera formal, entonces no conocemos a cabalidad, digamos, la resolución. Lo que sí sabemos es que fue una causa penal que se consignó por cuando Alfredo Higuera estaba en digamos, una unidad que se había creado para el caso Ayotzinapa, y fue por el tema de la agresión al estudiante Aldo Solano Gutiérrez, que se encuentra en coma. Entonces se acusó a varios implicados, principalmente policías, y el juez consideró que no hay elementos. No sabemos bien a bien el contenido de la resolución, de tal manera que no nos podemos ahorita pronunciar, pero sí lo que nosotros podemos decir a partir de la liberación de José Luis Abarca, que por un lado me refiero porque es el mismo juez, claro, es otra causa penal, son otros datos de prueba, pero lo que nosotros vimos, por ejemplo, en esa resolución son dos situaciones. Una, sí, por un lado hay prueba ilícita que fue retomada por el Ministerio Público de ese entonces, pero también se denota cierta parcialidad del juez Ventura Ramos, ¿no? Por ejemplo, no valoró todos los datos de prueba, que esos no eran lícitos. Por ejemplo, todas las declaraciones de los padres de los 43, cuando ellos hacen la denuncia y hacen los señalamientos. Tampoco valoró la declaración de los estudiantes, que ellos señalaron claramente a José Luis Abarca, señalaron a los policías que también en ese tiempo fueron liberados en esa resolución, y desde nuestro punto de vista ahí hay cierta parcialidad. El juez no valoró correctamente, no valoró de manera imparcial todos los datos de prueba que ahí se le aportaron. Por ejemplo, él desestima la declaración, me estoy refiriendo en esa resolución, desestima la declaración de todas las declaraciones de los padres y de los estudiantes, argumentando que se exhibieron en este proceso en copias certificadas que devenían de otra averiguación previa diversa a la que dio motivo a este proceso. Me estoy refiriendo al de José Luis Abarca, ¿verdad? Pero cuando resta valor a la declaración del GIL, por ejemplo, de Gildardo López Astudillo, el juez incorpora en ese proceso las declaraciones del GIL que rindió en otro proceso, y esas sí les otorga valor. Entonces, paradójicamente, no otorga valor a las declaraciones de los padres y los estudiantes porque venían de otra averiguación previa, pero a la de Gildardo López Astudillo, para contrarrestarla, sí les otorga valor, en la que él dijo que no desconocía lo sucedido en Ayotzinapa. Entonces resta valor a la declaración del GIL y se basa en un proceso diverso. Entonces ahí vemos nosotros que sí hay de parte del juez cierta parcialidad
no está valorando con objetividad las pruebas, y eso nos parece pues delicado, ¿no? Vidulfo, de lo que se sabe hasta ahora de la resolución que emitió el juez, este juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, el juzgador argumenta para declarar la absolución pues, de estos policías que el Ministerio Público presentó copias certificadas de averiguaciones previas de diversas y argumenta además que estas copias no pueden considerarse como de valor para probar el delito del cual fueron acusados, es decir, el homicidio en grado de tentativa. Este sería el mismo caso. Ahora que mencionas la resolución en torno al exalcalde Abarca, pues me cae, tengo la impresión de que es una especie de machote del juez, porque está argumentando exactamente lo mismo, Vidulfo. ¿Ustedes qué piensan de esto? Pues sí, mira, a nosotros yo creo que habría que hacer un análisis muy acucioso. Se está basando el juez Ventura Ramos en varias, digamos, procesos. Esta resolución que dice que no se pueden incorporar copias de una averiguación previa diversa a otro proceso, deviene de una resolución, digamos, primaria que dictó el primer tribunal colegiado del 19º circuito, en aquella resolución histórica que invalidó, digamos, toda la investigación de la verdad histórica. Entonces, pero habría que ver digamos, ese criterio lo dictó el primer tribunal colegiado del circuito, atendiendo, o sea, diciendo que no se podían incorporar copias certificadas de una averiguación diversa, atendiendo que a la serie de ilegalidad que se cometieron en otros procesos, ¿verdad? Pero me parece que, pues, es decir, que esas averiguaciones previas eran ilegales, esas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura, por eso el juez resolvió que no podían ser incorporadas, ¿verdad? En copias certificadas a un nuevo proceso. Entonces, eso fue lo que resolvió, pero nosotros consideramos que no se puede seguir en automático esa valoración. Entonces, porque se da en otro contexto. Estas copias certificadas, por ejemplo, te pongo por ejemplo la de los estudiantes, no fueron pruebas ilegales. Por ejemplo, las escuchas telefónicas de Chicago tampoco fueron ilegales, solamente porque, bueno, eran copias certificadas, pero en el sistema tradicional, en el sistema mixto tradicional, que es un sistema eminentemente escrito, son susceptibles de valoración, ¿no? Entonces, bueno, solamente en el nuevo sistema sí tendrían que ser ratificadas, tendrían que ser validadas en el nuevo proceso, ¿verdad? Me parece ahí que sí el juez tiene elementos para otorgarle valor a esas pruebas, pero considero de manera parcial y en automático ha venido digamos con superficialidad reiterando ese criterio anterior, pero ese criterio hacía alusión a prueba ilícita. En el presente caso yo creo que tendría que haber un razonamiento diferente. Gracias, Vidulfo. Aquí yo tengo dos preguntas. El día de ayer, Alejandro Encinas, el subsecretario, señala que este juez que has mencionado, Samuel Ventura, libera a 24 imputados por la desaparición de los estudiantes. ¿Es así o solamente están absueltos y no están liberados por este tuit que él lanza? Y por otro lado, ¿cuál es la posición que ustedes tienen al respecto de esta enérgica pues enojo que tuvo ayer el propio Alejandro Encinas, señalando pues que estos son los testaferros de la verdad histórica, ¿no? Los que están aquí incluso implicados en este proceso de absolución? Y por otro, la última pregunta, ¿qué posibilidades ven en este proceso que están llevando acá en la Ciudad de México los padres demandando la extradición de Tomás Cerón? ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra, Vidulfo? Muchas gracias. Sí, primero, pues, pues yo ya lo acabo de apuntar, ¿verdad? Sí genera cierta molestia, ¿verdad? Que el juez no sea acucioso, ¿verdad? Que el juez
tenga que resolver también teniendo un criterio mucho más amplio y menos restrictivo, mirando de manera objetiva la prueba que se le está aportando y no solamente ya yéndose a un criterio anterior, ¿verdad? Que tomó otro tribunal, entonces que tendría que valorar la prueba que tiene en que se le está presentando, y en función de lo cual sí nosotros advertimos cierta parcialidad de parte del juez. Entonces eso yo creo que, y hacemos un llamado para que primero para que la FGR pues apele esta resolución y ojalá otro tribunal pueda tener criterio diverso, y que el Consejo de la Judicatura pueda revisar la actuación del juez Ventura Ramos, ¿verdad? Porque así nosotros nos parece parcial, hay cierta parcialidad. Entonces que el Consejo de la Judicatura revise su actuar. Y sobre lo que dices, bueno, la extradición de Tomás Herón de Lucio, no sabemos qué tanto pueda caminar ese proceso. Ya tiene pues mucho tiempo que hemos estado insistiendo, que hemos estado exigiendo a las autoridades la extradición, tanto las autoridades mexicanas. Ayer, por ejemplo, fuimos a la embajada a exigir a las autoridades de ese país pues que muestren su compromiso con los derechos humanos, que muestren su compromiso con que todos los países tienen de luchar contra la abolición de la tortura, ¿verdad? Y en esa tesitura, pues toda aquella persona acusada de este delito, pues deben ellos actuar en consecuencia. Entonces se le dejó claro eso. Esperemos que vaya a tener, ojalá y se sientan interpelados por estas protestas, por estas inconformidades de los padres, y pueda haber una celeridad en el proceso de extradición. Dos últimas preguntas de mi parte, abogado Vidulfo Rosales. Las resoluciones que emitió este juez de Tamaulipas, ¿se pueden revertir? Porque ya el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja reiteró esta mañana, hace un rato, que van a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura para que revise la actuación del juez, y le añadió además una queja para una investigación penal justamente por esta actuación. Las resoluciones que ha emitido este juez pueden ser revertidas en caso de que el Consejo de la Judicatura encuentre que no cumplió con los estándares necesarios que su obligación como juez le establece. Eso por un lado. Y por el otro, ¿cuál es la opinión, qué percepción tienen ustedes en el centro de Tlachinoyan, los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, ante esta resolución de que se dictó formal prisión al general José Rodríguez Pérez por delincuencia organizada y al capitán José Martínez Crespo y al cabo Eduardo Mota Esquivel, también por desaparición forzada? ¿Cuál es la impresión que tienen de esta resolución judicial que apenas se dio a conocer ayer? Bueno, respecto a la primera pregunta, pues no es una resolución firme todavía, ¿verdad? La dictada, la absolución que se dio a conocer de las 24 personas. Es susceptible de recurrirla, y yo creo que la FGR debe hacerlo, y un tribunal de alzada deberá, hay la posibilidad de revertirla, ¿verdad? Pero va a ser mediante esa vía, mediante la vía de la apelación, y no a través de una queja del Consejo de la Judicatura, que es un proceso diverso y de carácter administrativo. Pero sí está el recurso de apelación, el cual seguramente la FGR va a interponer en los próximos días, dentro del término que la ley establece, y ojalá un tribunal de alzada pueda, repito, revisar esa resolución. Respecto de la autoformal prisión a los militares que mencionaste, a nosotros nos parece un avance importante en el camino de la justicia, Alberto, porque ahora se habló mucho, ¿verdad? Hay la comentocracia aquí en este país, los defensores de la verdad histórica y de los militares han estado haciendo una serie de interpretaciones subjetivas, y yo creo que hoy en día un juez, ¿verdad?, es el que avala la imputación que está haciendo la FGR. Hoy en día es un juez el que dice sí hay elementos bastantes para poder sujetar a proceso a estos militares.
y va a ser en la sede judicial donde ellos tengan que rendir cuentas. De momento, repito, hay los elementos como para poder enjuiciar a los militares mencionados. Entonces, ya es un juez el que está refiriendo, el que ha emitido una resolución a través de un auto formal prisión, mediante el cual queda evidenciado que sí hay elementos de los señalamientos que pesan en su contra. Ya no lo decimos nosotros, lo dice el juez. Y entonces hay que respetar el proceso judicial que se va a abrir. Muchas gracias, Vidulfo. Sabemos que tenemos que cerrar. Nada más una última pregunta. ¿Quién lleva la denuncia por desaparición forzada a los ex policías, Vidulfo? Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Quién está llevando la denuncia por desaparición forzada a los ex policías? ¿Qué ex policías? Ajá, sí, ¿quién les está llevando la denuncia? No, pregunto, ¿qué ex policías te refieres? A los que están, sí, a los policías que están ahorita siendo absolutos. A los policías municipales de Iguala. Sí, de Iguala, sí, perdón. Sí, pues toda la investigación del caso Ayotzinapa lo lleva la Fiscalía Especial, la unidad de investigación especializada de litigación del caso Ayotzinapa, que encabeza Omar Gómez Trejo. Ellos son los que llevan toda la investigación del caso. Omar Gómez Trejo, muy bien. Pues sí. Muchas gracias, Vidulfo, por el tiempo y por tomarnos la llamada. Sabemos que es también complicado a veces enlazarse, así es que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día, Vidulfo.